buenos días. La verdad que es una tremenda emoción para nosotros y para mí en particular vivir este momento. La creación de una escuela fue un trabajo maravilloso, increíble, pero más importante incluso que la creación y el pensamiento respecto de ella fue el recibimiento por la comunidad universitaria de esta casa de estudios. Yo quiero agradecer especialmente, aunque no está presente, a don Julio Ortúzar, al cuerpo académico de la época, a la coordinadora de la época, la señora Teresa Maldonado, su gran colaboración. Recuerdo que nos reuníamos todos los miércoles durante un año con el vicerrector académico de la época, el señor Andraca, Moner Segura, que nos apoyó notablemente, Gianfranco, que fue un dialogante permanente y profundo, erudito como él solo, ¿no? Y bueno, y la secretaria, que también tipeaba permanentemente los garabatos que yo hacía, ¿no?, como médico. Todo eso, un profundo agradecimiento y un recuerdo muy cariñoso para todos. Yo quiero saludar también al señor rector con mucho cariño. Su llegada para nosotros fue un tremendo apoyo. Teníamos una breve relación previa, de manera que la mutua confianza permitió un despliegue muy interesante en los proyectos académicos de la escuela. A la vicerectora académica, la señora María Teresa Maldonado, a la Mónica, la coordinadora académica, hoy día y a Julio y a Pablo Ortúzar. Desde luego a mis colaboradoras, las compañeras de trabajo, la Mariana, la Carmen, Leire, Verónica. Amigos, profesores y estudiantes de la escuela y de afuera. El tema que se me ocurrió presentar es un tema complejo, un tema fascinante. La idea fue, ¿no es cierto?, cómo se generó el despertar, la necesidad, el interés por desarrollar una escuela de esta naturaleza. Desde luego, pienso que no fue una idea personal. Pienso y siento más bien que fue el emergente de un sentir social, grupal, del momento. De manera de que me siento acompañado por muchos terapeutas, psicólogos, antropólogos, psiquiatras, no muchos, ¿ya?, del momento de la época, ¿ya? Ellos fueron los que de alguna manera también nos dieron el soporte para poder presentar la escuela en este lugar. El despertar de una conciencia no es un hecho fortuito, no es una casualidad, porque la dimensión transpersonal de la conciencia humana y de la conciencia en sí no es una construcción, no es un constructo. La conciencia transpersonal no se construye. No tiene nada que ver con el constructivismo, por ejemplo, contemporáneo, que no está descalificado por nuestra mirada. Sin embargo, la conciencia en sí, como fundamento de la realidad, no es un constructo humano, ni siquiera es divino, porque es lo divino. La conciencia, como fundamento de la realidad, es tratada por diversas miradas de conocimiento. Desde luego, por la mirada tradicional, por la mirada científica y por la investigación contemporánea de la conciencia. Estos tres elementos van a dialogar entre sí para desarrollar la temática de esta exposición. Vamos a partir primero con la conciencia como fundamento, enseguida la cosmovisión o perspectivas de la realidad, la conciencia moderna, la modernidad cuestionada, los nuevos caminos que surgen de la crisis de la modernidad y finalmente el despertar
de la conciencia transpersonal. Vamos a tratar de dar un esbozo del devenir de la conciencia en su viaje histórico-cultural, que permite que esta dimensión poco habitual de la conciencia humana en lo diario se desarrolle, primero en forma aislada en algunas personas, y enseguida en nuestra época se despliegue con mayor facilidad, no tanto la totalidad de la conciencia, pero sí un anhelo de ella, porque de alguna manera está permeando el alma individual y colectiva social. El viaje de la conciencia, considerada como fundamento de la realidad, la conciencia en sí, o la conciencia pura, comienza después de un largo sueño de la creación. Sueño que es metaforizado en la India con el nombre del sueño de Brahma, siendo Brahma también la realidad en sí. Al despuntar el alba, el día nuevo, después de este largo sueño, el día de Brahma, comienza la cosmogénesis, comienza la creación de nuestra realidad conocida. Ustedes preguntarán, ¿por qué comenzar con este inicio tan remoto, tan lejano, tan complejo y tan ignoto? Es porque la conciencia transpersonal le es inherente, absolutamente, a este inicio. ¿Qué nos dice la tradición? La tradición nos habla de la conciencia como un campo homogéneo de puro conocimiento, sin ninguna diferenciación, sin ninguna forma, absoluto, sin causa. Pero sin embargo, la causa y el origen de todo lo visible, de todo lo invisible, de todo lo manifestado. Silencioso, virtuoso, amoroso. Un campo que es la matriz de toda creación y de toda experiencia. Lo que se llama también la dimensión primordial, porque es lo primero. Este campo de conciencia, que aparece lejano, como esotérico, como críptico, sin embargo, está muy cerca nuestro. Es más, nos acompaña permanentemente. A través de la meditación, por ejemplo, cuando se descorren los velos superficiales de la mente, comienza a emerger una realidad distinta. Una realidad que en la medida que se profundiza en ella, nos va llenando de plenitud, de amor, de gracia, de sensación de unidad. Todas características aproximándonos a esta conciencia en sí o primordial. Esta conciencia no tiene forma, sin embargo, está plena de posibilidades de formas, porque de ella derivan las formas. Es muy clásico en el budismo cuando se habla de vacío, sunyata. Pero sunyata no es un vacío en el sentido corriente de la palabra, es un vacío pleno de posibilidades. En el fondo es la potencialidad pura, la virtualidad pura. Y está más cerca todavía de nosotros en cada noche. Y cada noche, después de dejar la vigilia, que es la conciencia habitual y diaria, pasamos a dormir, a perder la conciencia habitual y podemos entrar en un estado de sueño onírico, dormir con sueños, un estado de sueño sin sueño y un estado profundo de sueño. Ese estado es el estado de la conciencia pura. Entonces la metáfora del sueño, la noche de Brahma, no es lejana porque entramos en la noche de Brahma, ¿no es cierto?, cuando dejamos la conciencia vigil y nos conectamos con la conciencia pura.
Esto es inconsciente, pero no es subconsciente, es un inconsciente espiritual superior. Muchas veces podemos recordar que hemos tenido la sensación de estar en algún lugar especial, simbolizado por maestros, por estrellas, por luces. Precisamente es el recuerdo de este estado profundo de sueño sin sueños. ¿Qué nos dice la investigación de la conciencia? Hoy día los estados alterados o no habituales de conciencia han sido un tema y una materia de investigación muy interesante. Se han investigado cientos, miles de casos incluso. Personalmente también viví la experiencia de enteógenos, de expansión aguda de conciencia. ¿Qué es lo que dicen? Una especie como de síntesis de muchos trabajos. ¿Qué es lo que dicen las personas que han vivido esta experiencia? Dicen que la intimidad cósmica se experimenta como una gran inmensidad, como un océano de energía pura, de un gran poder creativo y de una inteligencia infinita. También hablan de un vacío, porque no hay formas, pero al mismo tiempo nos hablan de un vacío pleno, lleno de posibilidades. ¿Se fijan ustedes que el lenguaje es muy parecido al lenguaje místico? Obviamente que estas personas no conocían previamente este lenguaje, porque estas historias son más bien antiguas. La India llegó con su doctrina bastante después. Es la cuna de todos los seres, es la dimensión de lo posible. El mundo es su creación, la realización y la concretización de su potencial inherente. Pero, ¿qué nos dice la ciencia? ¿Qué nos dice la ciencia? La ciencia dice que hoy podemos, con toda tranquilidad, explicar de que la conciencia tiene sus raíces en el corazón mismo de la realidad física. Y ese corazón de la realidad física, dicen ellos, es el vacío cuántico. El vacío pleno, vacío cuántico. Si la nueva ciencia viene a reforzar la investigación de la conciencia, que es subjetiva, es personal, y la investigación y la doctrina tradicional. Estamos en una época entonces en la cual se está produciendo una especie de convergencia de distintos saberes. Este vacío cuántico es un mar sutil de energía virtual. De él, en algún momento, de esa mañana de Brahma, de ese despertar de Brahma, de su sueño, en algún momento las partículas del vacío se articulan, se organizan y dan origen a los átomos a las células a los organismos. Es decir, se inicia la cosmogénesis, desde la partícula hasta las galaxias. Todo eso ocurre y comienza a ocurrir en el despertar del sueño profundo de Brahma. Los científicos hoy día, desde los biólogos hasta los químicos, los físicos, nos hablan de que la conciencia es una realidad fundamental del cosmos. Y también nos dicen algo que para nosotros es muy importante, de que las dimensiones más altas de la conciencia humana y la intuición siempre han estado en el cosmos. Y precisamente son estas dimensiones las que despierta la metodología transpersonal.
El cosmos entonces se despliega en su cosmogénesis. El origen de la naturaleza, como hemos visto ya, después de un complejo y largo proceso evolutivo al ser humano, y este se organiza en la sociedad. Estos tres elementos interaccionan entre sí, y la interacción de estos elementos produce el devenir de la conciencia a través de la historia. La historia entonces puede ser mirada, no excluye otras miradas, por supuesto, desde el proceso de despliegue de esta conciencia fundamental en el plano existencial, en la contingencia. El despliegue de la conciencia nos da entonces la historia. El estudio de la historia, desde los hechos externos, se denomina historiografía. Pero el estudio de la historia en profundidad, desde la intimidad humana, buscando el sentido humano, el sentido de la historia, es la filosofía de la historia. Uno de los grandes filósofos de la historia es Berdyaev, que yo conocí en mi adolescencia. No en persona, pero sí como lectura. Él nos da entonces un trayecto interior de la historia, la filosofía de la historia. ¿Cómo se despliega la historia para que el ser humano pueda realizar su destino? ¿Y cuál es el destino del ser humano? El destino del ser humano, te lo dice el oráculo griego, es recordar lo que somos, recordar quién se es. Conócete a ti mismo. Tenemos entonces las etapas de este despliegue en Occidente. Tenemos la antigüedad, la etapa más primaria, más primitiva. Después viene la Grecia clásica y grecorromana. La síntesis heleno-judea cristiana, que da origen a la época medieval de nuestra historia occidental. Enseguida la época moderna y la posmoderna en la cual estamos, que todavía no es una época claramente delimitada. Un hecho muy importante en la historia del despliegue de la conciencia del ser humano es la relación que éste tiene con la naturaleza. Vamos a ir viendo en cada etapa la relación que tiene, pero vamos a comenzar diciendo que en la primera etapa, la etapa más primaria, más primitiva del ser humano en la historia, estábamos ligados en una relación íntima, una conmoción íntima, animista, con la naturaleza. Éramos prácticamente uno con ella. Dependíamos en sus ritmos diarios de la naturaleza. Estábamos cobijados en la madre naturaleza, como el niño está cobijado en su madre, y no hay y no ve diferencia entre él y su madre. Vamos a ver ahora, entonces, cuáles son las cosmovisiones que se despliegan y que la conciencia va desplegándose a través del tiempo. Este diseño, esta lámina, nos muestra en su centro la configuración humana. Y por supuesto, nuestros queridos y conocidos chakras. Los chakras son estudiados hoy día desde diversos puntos de vista. Desde ciertos puntos de vista. Pero hoy día lo vamos a ver brevemente desde el proceso del despliegue histórico. La conciencia en sí no evoluciona. Lo que evoluciona es la capacidad del ser humano de desplegar las posibilidades de la conciencia. Eso es lo que evoluciona. En su despliegue antropomórfico y cosmológico, la conciencia va generando diversos niveles de realidad. Tenemos desde luego el nivel físico. Muchas gracias.
el nivel biológico, el nivel propiamente mental, en que la razón se organiza de una manera muy especial, el nivel ya anímico, con sus diversos planos, el alma espiritual, el nivel, esta zona, el nivel más alto, el nivel causal, el nivel de los arquetipos, y enseguida hacia arriba el nivel no dual. Podríamos decir nuevamente el vacío. No hay dualidad, hay homogeneidad, no hay diferenciación. La conciencia pura. Es un lugar en el cual la noche vamos a llegar después de un buen descanso. A esa profundidad. Por supuesto que después nos olvidamos y recreamos toda la realidad de la cual hemos salido para dormir. La conciencia, entonces, se comienza a expresar gracias a estos chakras. Es decir, los chakras tienen en sí mismos toda la posibilidad evolutiva humana y la posibilidad evolutiva histórica. Aquí está toda la historia pasada y toda la historia posible, tanto humano como de la sociedad y del cosmos. Por eso que una de las fuentes de información de la filosofía de la historia, de esta línea, la llaman la empatía histórica, es decir, tomar contacto con las imágenes propias que recuerdan en la subjetividad las etapas de la historia. Esto mismo ocurre con los enteógenos, que también despiertan las memorias históricas y aparecen símbolos, aparecen mitos, aparecen todo tipo de imágenes que son reales, que han ocurrido en la historia. ¿Por qué? Porque los chakras tienen la historia pasada y tienen el desarrollo posible del ser humano. En ese desplegar, la conciencia, de acuerdo a algunos autores de la antropología cultural, nos hablan de una conciencia arcaica, mágica, es la que está más ligada a la naturaleza. Hay una relación orgánica con la naturaleza, hay una armonía, sin embargo hay una dependencia, como el niño con su madre. Enseguida viene el desarrollo de la conciencia mental y aparece la dualidad, es decir, el yo y el tú, los opuestos. Aparece la dualidad y la persona. Enseguida sigue el proceso para trascender el ego mismo y lo personal, para dar cuenta entonces de la conexión espiritual, la trascendencia, el nivel no dual, es decir, la dimensión transpersonal de la conciencia. Esto ocurre a través de la historia, y en la primera etapa tenemos el periodo racional o premoderno. En el segundo periodo racional, que es moderno y también posmoderno, porque la racionalidad hoy día está presente fuertemente y muy bien desarrollada. Enseguida, en la dimensión de la conciencia y en aquellos seres que han desarrollado, tenemos el periodo post-racional o no dual, que es la época en que posmoderna, en la cual se han dado las condiciones para que la conciencia transpersonal se despliegue de una manera más colectiva y sea aceptada como una realidad posible. En la relación con la trascendencia, llámase divinidad, Dios o dioses, dioses debería ir con minúscula ahí, ¿no? Desde luego, al comienzo de la etapa arcaica y mítica, hay una relación mágica de intervención diaria y directa de lo divino en nuestras vidas. En la etapa personal hay una dualidad, a Dios se le habla, se le reza, se le pide. El Dios es personal también. Hay una dualidad de persona a persona. Enseguida, en el ascenso de la conciencia, la relación con la divinidad se transforma brutalmente, extraordinariamente. Se es uno con la realidad. Dios es lo que es. Esa experiencia es la que se puede tener en la expansión
aguda de conciencia, es la experiencia mística, es la experiencia de los grandes seres que en diversas épocas de la historia lograron crecer y ascender a estos niveles de realidad. Es importante saber de que estos momentos o estados de la conciencia van determinando los periodos históricos. Es decir, el despliegue, la clarificación de los chakras va a depender qué historia vivimos. Cada chakra es una visión, es una perspectiva de realidad. De manera que la cosmovisión de cualquier época va a depender del colectivo, de los centros de conciencia, que son los chakras, en su desarrollo y clarificación. Así, por ejemplo, hay dos autores que son Cowan y Beck, desarrollaron una teoría o una descripción muy interesante sobre el ser humano y su relación con el mundo, y que en lo personal lo relacioné con los chakras. Wilber le llama esto los memes, que son espirales de colores que se van desplegando colectivamente y nos hablan de cómo la sociedad y las personas se relacionan con el mundo. El primero es el materialista, que es de color. Muchas gracias. Está tibiecito. Muchas gracias. Que es de color naranja, ¿ya? Esto nos habla de una conciencia que incluye los tres primeros centros, importante después para ver la crisis premoderna, la crisis de la modernidad, cómo se queda pegada a estos centros, ¿ya? Cuando pierde la conexión con lo superior. Importante grabar esto, ¿ya? Los primeros centros entonces nos dan el color naranja, que es materialista. Está orientado hacia el logro, hacia el tener, hacia el éxito, hacia la imagen. Lo que diríamos hoy día un ego gordito, un ego bien hecho, ¿ya? Ahora, esto no es un juicio, porque son etapas del desarrollo. La conciencia se despliega de esta manera, y esta es una realidad que está ahí y con la cual hay que trabajar, eso sí, si queremos seguir subiendo. Enseguida tenemos el color verde, que no es el ecológico, ¿ya? Sino que es el consensual. En la conciencia está orientada hacia los sentimientos. El ser desarrolla generosidad, autenticidad, solidaridad. Y también hay una búsqueda, ¿cierto?, de conocimiento interior. Después tenemos el ecológico, que sí tiene que ver, está orientado con la naturaleza, ¿ya? Y su orientación está también orientada o dirigida hacia las realidades múltiples. Es decir, aquí hay una apertura de conciencia a otros mundos, a otros niveles de realidad. En general, de aquí para abajo, la conciencia solamente observa y conoce estos niveles. Y también no los conoce como niveles de conciencia, sino como una gran totalidad organizada. Este proceso de evolución por la clarificación de los centros ha sido tema de estudio de todas las tradiciones espirituales. Y un autor que para nosotros es muy querido, que es Aurobindo, nos habla de que está por emerger, él dice por descender, la supraconciencia, es decir, un nivel mucho más alto de lo que estamos viendo hasta ahora. Pasamos ahora entonces a ver brevemente lo que es la conciencia moderna. Es importante para nosotros la conciencia moderna porque después de su gran despliegue, ¿no es cierto?, en su antecesor, que es el Renacimiento, el florecimiento de la razón, en la Ilustración, y todo el despliegue de la ciencia
que se desarrolla a través de ella, es muy importante porque el extremo de la conciencia moderna, que se ubica especialmente en los chakras bajos, en el tercer chakra básicamente, ¿ya? La conciencia moderna, la gran crisis es la oportunidad que tiene la conciencia transpersonal para presentarse a la conciencia colectiva, ¿ya? Por eso es importante este devenir. La conciencia moderna sí tiene una cosmovisión bastante clara. Ustedes tienen ahí una imagen del Renacimiento, la creación de Adán, de Miguel Ángel. Tenemos previamente al lado derecho la arquitectura griega y a la izquierda una catedral medieval. Estos son los antecedentes de la cosmovisión moderna. La modernidad deriva de la Edad Media y esta a su vez de la conciencia griega. Cada etapa tiene su conciencia, despliega sus significados, su arte, su mirada cultural, su destino, su relación con el mundo, su relación con la divinidad, su relación con la trascendencia. Cada una tiene su escatología, su pensamiento respecto de la otra vida. La Edad Moderna exalta fundamentalmente al ser humano, lo coloca en el centro. Veníamos de la cultura griega en la cual el ser humano, la inteligencia humana, era isomorfa, pertenecía a la conciencia cósmica. Había una relación de amistad, de identidad casi con la conciencia cósmica. Y el cosmos era sagrado, estaba plagado de dioses. En la Edad Media, el cosmos también era sagrado, una epifanía, una creación, una alegría divina, una teofanía. Arquetípico. En cambio, en la conciencia moderna, el cosmos pierde toda su sacralidad. Se transforma en un hecho frío, lejano al ser humano, autónomo, mecánico, sin ninguna relación de causalidad con ningún ser superior, sin un sentido evolutivo. Las leyes mecánicas derivadas de una regulación natural, inherente al cosmos, pero sin ninguna referencia a un principio superior. En la Edad Media, en cambio, Dios era el rector de la vida, el rector del cosmos, el creador. Y no solamente eso, siempre lo estaba cuidando. Él sustentaba el cosmos, tal como en la India. Vishnu sostiene el cosmos. Brahma es el creador, Shiva el destructor, y Vishnu sostiene el cosmos. Aquí no, en la época moderna hay una falencia absoluta de resguardo. El hombre se cree Dios. El hombre, el ser humano, la razón, cree que todo lo puede. Y la religión, y uno de los productos de la razón es la ciencia. Y la ciencia se transforma en una especie de religión. Y ya la metafísica, ya la religión, ya las ideas platónicas, los arquetipos, los dioses, despoblaron la tierra, despoblaron el alma, despoblaron el cosmos. No hay ninguna referencia a nada que no sea la materialidad pura, que se transforma en el referente fundamental. La inteligencia entonces humana como centro, como gran exaltación. La forma de conocer la realidad solamente por la razón y la observación empírica. Es decir, nace el humanismo, pero secular. Y la ciencia, el materialismo científico. Paradigma que nos ha acompañado 300 años. Se dejó atrás el Renacimiento con su explosión de creatividad. Obviamente, en la Edad Media, la doctrina teológica comprimía la creatividad natural del ser humano. Estaba reprimido. No se podía pensar porque el pensamiento podría venir, ¿no es cierto?, a destruir el dogma. Entonces, el poder eclesial podría caer. La naturaleza era pecaminosa,
había que reprimirla para poder avanzar en el ascenso y en la comunión con lo supremo. Todo eso se va perdiendo. Poco a poco hay una pérdida. Hay una pérdida de esta cosmología sagrada, griega y medieval. Hay una pérdida de la relación amorosa con la naturaleza en la época griega y dificultosa en la época medieval. Y hay una vuelta entonces en el Renacimiento a un reencuentro con la naturaleza. Se le conoce y se le reconoce en la búsqueda de las verdades esenciales que la naturaleza encierra, las famosas esencias, los arquetipos.